Hola, bienvenidos a esta microcápsula científica. Yo soy Elisa y hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hace aproximadamente 4.500 millones de años se formó este planeta en el que vivimos y al que hoy en día llamamos hogar, aunque en ese entonces lucía más como una bola gigante de rocas muy calientes y ni siquiera había vida. Tal vez muchos de ustedes se preguntarán, ¿4.500 millones de años? O sea, ese es un número extremadamente grande y difícil de dimensionar. ¿Cómo es posible que hayan llegado a ese número? Bueno, pues resulta que la respuesta está en las rocas. Las rocas son algo así como nuestras propias máquinas del tiempo. Realmente nos han ayudado a entender la historia del planeta Tierra. ¿Qué tan antigua es la Tierra? Ha sido una pregunta bastante antigua en la historia de la humanidad. Por ejemplo, Aristóteles, este famoso filósofo, naturalista, matemático griego, decía que la Tierra siempre había existido, que no tenía pues como algo así un principio ni nada de eso, que simplemente siempre había estado ahí. Aunque habían otros griegos de la época que lo contradecían un poco y decían que pues realmente sí debía tener un inicio, sí debía tener una edad específica. Muchas de las estimaciones posteriores se basaron básicamente en los relatos bíblicos y uno de los más famosos fue el que se dio a conocer en 1654 gracias a un arzobispo de Irlanda que dio la estimación más famosa. Y es que dijo que la Tierra se había creado en el año 4004 a.C. Dio una fecha bastante exacta, pero básicamente él se basó en los relatos bíblicos teniendo en cuenta como las generaciones que habían en la Biblia como tal. Claramente esto no tenía un argumento científico, entonces de ahí surgían muchísimas dudas, como por ejemplo la gran complejidad que había en la Tierra, como por ejemplo las formaciones de los valles, de grandes montañas, de un montón de cosas que se veían, que se podían ver en la época, que era muy poco probable que en tan poco tiempo se hubieran podido formar. Eso hacía dudar mucho de esa fecha tan corta. Para la década de 1669 llegó Nicolás Steno, un famoso anatomista y geólogo danés, que propuso que la corteza terrestre tenía que tener una historia que era cronológica y que se podía descifrar estudiando los estratos. ¿Esto qué es básicamente? Bueno, pues aquí hay que imaginarnos una pared de tierra, de esas que básicamente uno puede ver claramente que tiene colores y formas diferentes de manera horizontal. Lo que él decía era básicamente que esos estratos podían ayudarnos a entender qué parte de la Tierra era más antigua y cuál era más moderna o más actual. Esto con una lógica que quizás hoy en día pueda parecernos pues muy obvia, y es que lo que está más hacia la base es más antiguo que lo que está más hacia la superficie, indicándonos así una especie de edad relativa de las rocas, básicamente diciéndonos lo que hay aquí es más o menos antiguo que lo que hay acá. Aún con estos nuevos descubrimientos de la geología, pues no es que se haya llegado a una edad mucho más antigua, se había llegado más o menos a los 6.000 años y eso era lo que era más aceptado en la época. A finales del siglo XVII llegó James Hutton, conocido por establecer el concepto de el tiempo profundo. James Hutton era un físico y naturalista escocés y él fue uno de los primeros en debatir esa idea de que la Tierra tenía 6.000 años. Él básicamente decía que eso era muy poco tiempo para la complejidad de los aspectos geológicos que se podían observar en la Tierra. Él decía que muchas de esas formaciones geológicas se producían por fuerzas que parecían pequeñas, pero que si actuaban durante lapsos de tiempo extremadamente largos, se podían ver grandes cambios.
Él, por ejemplo, observó que algunos tipos de rocas, que hoy en día denominamos las rocas sedimentarias, se formaban por la destrucción de otras rocas y que eso se debía también a diferentes factores, como por ejemplo que se transportaban por los ríos y que bueno, básicamente muchos de los fenómenos naturales ayudaban a esa transformación en las rocas y que todas esas cosas también habían sucedido hacía muchísimos años. Hutton decía que estudiar esas cosas hoy nos podían ayudar a entender el pasado y que lo único que necesitaríamos para poder representar lo que había sucedido en un principio era tiempo. Y bueno, después de esto, varios científicos también intentaron calcular la edad de la Tierra, como por ejemplo el famoso Charles Darwin, que él también hizo algunas contribuciones geológicas importantes en su famoso libro sobre la selección natural. Darwin tenía una idea de que la Tierra tenía que ser bastante antigua, tenía que tener una edad mucho más grande en una escala de millones de años, porque su teoría de la selección natural como un mecanismo de evolución se basaba en que se necesitaban muchos millones de años para que se pudieran ver reflejados esos cambios. Y bueno, esa cifra tan alarmante, que para la época eran 300 millones de años, no fue tan aceptada. Y de hecho, el famoso físico británico William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin, no estaba muy de acuerdo en que la Tierra tuviera 300 millones de años, y él hizo un cálculo de la Tierra que fue aceptado por mucho tiempo. Y fue uno de los primeros que tuvo como mayor aceptación por el hecho de que sus cálculos eran bastante lógicos. Lo que él hizo fue básicamente entender que si la Tierra en el interior era caliente, significaba que en algún momento todo el planeta en toda su superficie había sido muy caliente y que lo único que se tenía que hacer para calcular la edad de la Tierra era medir el tiempo de enfriamiento para llegar hasta la temperatura actual. Estos cálculos le dieron más o menos entre 90 y 100 millones de años. La cosa es que Kelvin no tuvo en cuenta diferentes factores y que bueno, es que para la época no se conocía un concepto que hoy en día conocemos como radiactividad. Y es que la radiactividad hace que el tiempo de enfriamiento sea muchísimo más lento porque los elementos están cambiando y liberando esta energía y ese calor que hacía que la Tierra pues se enfriara de manera muchísimo más lenta de lo previsto. Entonces, el último gran descubrimiento que se hizo se dio en la década de 1890, que básicamente fue el descubrimiento de la radiactividad, que se dio en el laboratorio de Henry Becquerel, el mismo laboratorio en el que trabajaban los Curie. Bueno, ahí me disculpan por la pronunciación, pero bueno. Y bueno, básicamente ellos descubrieron la radiactividad exponiendo un film, un rollo fotográfico que estaba completamente sellado a la luz y que estaba cercano a un mineral que contenía uranio. Y ellos observaron pues que aún sin haber luz visible a la vista se había velado el film. Entonces claro, se descubrió que había una radiación que producía calor y que eso podía aportar el calor necesario para calentar la Tierra, que eso fue un aspecto pues que obviamente no había tenido en cuenta Lord Kelvin porque no tenía idea de que eso existía. A partir de aquí las cosas empezaron a cambiar drásticamente porque ya se tenían otros factores importantes a tener en cuenta a la hora de calcular la edad de la Tierra. Fue entonces ahí cuando en 1905 un físico llamado Ernst Rutherford sugirió que se podían usar los minerales radiactivos para conocer la edad de las rocas, y de hecho él fue uno de los primeros en calcular la edad de algunos minerales. Hoy en día este método se conoce como datación radiométrica y es prácticamente la más usada y la más aceptada hasta la fecha. Y bueno, este método fue el que se siguió usando para determinar la edad de la Tierra y eso fue cambiando un poco, variando relativamente a través de los años desde que se descubrió la técnica, porque básicamente iban encontrando rocas que eran más antiguas. En un principio decían que eran 3.500 millones de años y después encontraron rocas más antiguas que tenían 4.000 millones de años y después otras más antiguas de 4.300 y bueno, hasta la fecha que se considera que puede llegar a tener 4.580 millones de años.
Claramente este no es un proceso que ha sido fácil, para nada fácil. Los geólogos, físicos, químicos han contribuido al conocimiento de la datación de la edad de la Tierra y de las diferentes edades geológicas con un montón de investigaciones supremamente complejas y rigurosas. Pero básicamente esto nos ayuda a dimensionar un poco la importancia que tienen las ciencias y que las rocas pueden ser consideradas nuestras máquinas del tiempo, básicamente porque nos dan una idea de cómo ha sido la Tierra en su historia.